Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy contamos en el estudio con Jenny Cafiso. Es la coordinadora de la red Xavier, es una red de la que Entre Culturas forma parte y es la directora ejecutiva de Canadian Jesuit International. Con ella nos vamos a acercar al trabajo importantísimo que realiza esta red en todo el mundo. Casi no me atrevo a explicarles quién es Jenny Cafiso porque seguro que la conocen, pero un breve apunte. Es graduada en Sociología por la Universidad de Toronto, tiene un máster en Ciencias Políticas y en Ayuda Humanitaria y bueno, lleva años trabajando en distintas organizaciones jesuitas y por tanto tiene mucho que contar. Bienvenida, Jenny. Gracias, Julia. Soy muy contenta de estar aquí. Bueno, lo primero de todo, para los que no lo sepan, que supongo que son pocos, pero por si acaso, ¿qué es exactamente la red Xavier y por qué surgió esta red? Bueno, entonces la red Xavier es como dice el nombre mismo, es una red de organizaciones jesuita, de organizaciones en distintos países, en Europa, Australia, en Norteamérica. Son organizaciones la cuya misión es la solidaridad internacional. Muchas de ellas empezaron hace 80 años, 60 años como organizaciones de las varias provincias de jesuitas en distintos países, organizaciones que apoyaban los misioneros de esos países en África, América Latina, Asia. Pero con el pasar del tiempo, estas organizaciones han cambiado su manera de trabajar y su misión, y ahora es una red de organizaciones que son distintas en el sentido que algunas son muy grandes, como por ejemplo Entre Culturas y Alboan, son ONGs de cooperación internacional, y otras son mucho más pequeñas, sin embargo unidas por una misión común que es la justicia, la paz y la solidaridad internacional, apoyando la misión universal de la Compañía de Jesús y este vínculo entre fe y justicia. Jenny, ¿y a qué se debe su nombre, Red Xavier? Pues entonces eso surgió realmente por Santo Javier, ¿cómo se dice en español? San Javier, que claro, fue el misionero que fue a India, que empezó con que habló de esta visión, como que es un símbolo de esta misión global de la Compañía de Jesús, de este diálogo de entre culturas y esta visión más universal que no trabajamos solamente en lo local, sino que todos somos llamados a trabajar para la misión global y para un desarrollo que no se limita en lo local, sino en lo global. ¿Cómo llegaste tú a la red Xavier? Bueno, yo toda mi vida he estado vinculada con el trabajo de la iglesia en el aspecto más internacional, desde joven. Realmente una primera estímulo o pasión que me surgió desde mi trabajo o vínculo con una parroquia, en que desde el principio los jóvenes estábamos con esta idea que había que cambiar el mundo, y no sé, como siempre pensamos en más allá. Yo crecí en Italia, en Sicilia, hasta los 15 años. Antes de irme, mi familia se trasladó, emigró a Canadá. Y realmente las raíces de este vínculo, yo siempre digo que fue en esos días de trabajo, de vínculo en mi parroquia en Italia.
Pero después trabajé con Caritas Canadá y trabajé en América Latina unos años también. Y después trabajé 8 años con el Servicio Jesuita Refugiados en Roma. Y ahí entré más en el vínculo con los jesuitas. Y ya conocí a la Red Javier, que en ese entonces era organizada de una manera un poco distinta. No era tan organizada como ahora. Y era más los países de España, Italia y Portugal. Y entonces nosotros como Servicio Jesuita Refugiados teníamos vínculos porque apoyaban muchos proyectos del Servicio Jesuita a Refugiados. Pero cuando después me fui a Canadá, ya hace 20 años, de vuelta, ahí la red ha empezado a desarrollarse más y yo ahí empecé como directora de este Canadian Jesuits International y entonces mi relación con la red Javier fue más por mi rol con esta oficina. La Red Javier trabaja en muchas áreas, en distintas áreas. ¿Cuáles son cada una de estas áreas? Sí, entonces, primero es la área de programas y hay como comisiones de la red. Una de ellas es la de programas. Y entonces ahí se reúnen los varios encargados de programas de las varias organizaciones para coordinar el apoyo y la manera de trabajar con los contrapartes en América Latina, Asia y África. Entonces en este grupo se coordinan financiación, se coordinan criterios, evaluación, información sobre los proyectos que se apoyan. Y también es un intercambio de información y también de modo de proceder. Y entonces ese grupo es muy importante, se reúne cada mes, se reúnen por Zoom ellos. El segundo grupo es emergencias. Ahí podemos hablar más de eso, pero ese es el trabajo que coordinamos como red cuando hay emergencias. Por ejemplo, en este momento en Líbano. Pero también ha habido otros. Siempre hay emergencias, siempre ¿no, hay Jenny? Emergencias, y bueno, y hay muchas emergencias que no se habla de esas emergencias en los periódicos, pero sí están allá, como por ejemplo el Sudán o el Sudán del Sur o Congo o otros. Hay emergencias ahí. Myanmar, que a lo mejor no se habla de esos en los periódicos, pero sí son emergencias. Y entonces este grupo coordina la respuesta de la red a esas emergencias. Coordinación de financiación, de coordinación de fundraising, coordinación de la implementación de los programas. Y la idea es, o sea que antes cada organización, cuando había una emergencia, llamaba el provincial de esa zona, si necesitan ayuda, cada cual daba su respuesta. En cambio ahora lo tratamos de coordinar de una manera mucho más organizada. Complicado, ¿no? ¿Cómo lográis coordinar esos esfuerzos y trabajar por metas comunes? Sí, bueno, entonces hay eso, nos reunimos como directores 2 veces por año. Por ejemplo, ahora estoy aquí en Madrid porque tenemos la reunión de los directores de la red y además hay grupos de trabajo. Uno es del grupo de programa que mencionaba, emergencia, hay otro sobre voluntarios y hay otro sobre advocacy o cabildeo. O sea, son 4 grupos y ahora hay 2 más que están surgiendo. ¿Cuáles? Uno de comunicación, para que se coordine un poco la comunicación entre nosotros, y otro de fundraising. No sé cómo se dice eso. Y pues eso todavía están empezando, pero la idea es que hagamos juntos, que no hagamos entre cada uno por su cuenta lo que podemos hacer juntos para juntar esfuerzos, para aprender el uno del otro y para ser más eficaz en lo que hacemos.
Y entonces lo tratamos de hacer a través de estos grupos que se reúnen regularmente. Y también tenemos reuniones durante el año, generalmente por Zoom, en que compartimos información o también cosas, por ejemplo, si una agencia viaja a una zona con unos contrapartes, comparte la información con los demás y tratamos de trabajar lo más posible conjuntamente. Pero es difícil la coordinación, entiendo, ¿no? Sí, un poco es difícil porque primero por las distancias y segundo porque somos muy distintos. Las organizaciones, Claro, son muy distintas. Algunas son muy grandes, algunas son muy pequeñas, tienen 4 personas trabajando y entonces los recursos a su disposición son más limitadas. Pero ahí también es la fuerza de la red, que juntamos esfuerzos. Y para mí es una cosa muy importante. Y hay, por ejemplo, un ejemplo que quiero dar es el trabajo que se ha hecho como red. Bueno, uno es el trabajo que hacemos en emergencia, tenemos un protocolo ahora que seguimos, y el otro es el trabajo que se hizo sobre entorno seguro, que hace unos años... Sí, explícalo, porque eso es importante. Sí, hace unos años nos dimos cuenta que como red también tenemos que desarrollar nuestro propio criterios y asegurar que todo el trabajo que hacemos, el trabajo que apoyamos en los países de América Latina, Asia, África, pero también el trabajo que hacemos aquí, que haya unos criterios y un protocolo para el entorno seguro. Y entonces empezó todo un proceso. Nos hemos capacitado como directores, hemos tenido capacitación con los contrapartes, hemos apoyado y financiado iniciativas de los contrapartes en Asia, América Latina y África para ayudarle, para que ellos también desarrollen su propio protocolo. Y ahora tenemos unos protocolos que ningún proyecto que apoyamos, todos los proyectos que apoyamos tienen que asumir esos protocolos y que son comunes para todos. Explica un poquito qué es entorno seguro, cuál es el objetivo de entorno seguro. Bueno, el objetivo entonces es de proteger los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces en las escuelas serían los niños, también hay personas vulnerables en varios proyectos que apoyamos, que sean vulnerables por ser mujer o vulnerables por ser menores de edad o vulnerables por tener algún tipo de... o refugiados. Y asegurar que en todo el trabajo que nosotros apoyamos y que están haciendo los jesuitas y las organizaciones que apoyamos, que sea Fe y Alegría, sea Servicio Jesuita Refugiados, sea otras escuelas o centros de derechos humanos, que en esas iniciativas hay un protocolo que asegure la protección de esos miembros más vulnerables. Y entonces hay una serie de requisitos que se le piden. Por ejemplo, que tengan una persona nombrada, que sea la persona de protección y que todo el mundo, los niños, los profesores sepan que si hay algún problema ellos pueden llamar a esa persona. Y otras cosas. ¿Ha cambiado mucho el trabajo desde que empezaste a trabajar en la Red Javier hasta ahora, en la organización, en los objetivos? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Como digo al principio, la red, o sea, estas organizaciones siempre están reunidos, pero
Al principio eran reuniones o un intercambio mucho más informal. Entonces había el grupo de oficinas de misiones en la parte que reunía a Austria, Alemania, Suiza, que se reunían de vez en cuando los directores y en una manera más informal, intercambiando información. Había el grupo de Irlanda, Inglaterra, Bélgica, se reunían. Pero desde que nos hemos reunido todos juntos, bueno, primero, antes era una red solamente de organizaciones europeas. Ahora estamos los canadienses, los australianos y el grupo más recién que se ha juntado Estados Unidos. Entonces ahora es una red más global, mientras antes era europea. Segundo, se ha fortalecido por el hecho de que hay estos grupos de trabajo y que se ha desarrollado una manera de trabajar que es más organizada y más planificada. Como dije antes, el grupo de emergencia, el grupo de proyectos, el grupo de voluntariado y de advocacy, que ahora hay grupos que dentro de la red que trabajan de una manera mucho más coordinada y creo que hacemos el trabajo mucho mejor por hacerlo así. También tenemos relación de partenariado con otras redes internacionales, por ejemplo, Fe y Alegría, Servicio Jesuita a Refugiados, la provincia de África Este, con quien trabajamos como grupo por el trabajo en Sudán del Sur, y también comparte otros. Y entonces trabajamos de una manera mucho más coordinada de que como hacíamos antes. Y entonces yo creo que somos más eficaz en lo que hacemos. Y además creo que la misión de todos estamos unidos por una misión común, que es esto de crear un mundo más justo, de crear un mundo más justo a nivel internacional. Y sabemos que eso no se puede hacer solamente apoyando proyectos, sino que hay que también trabajar en nuestros propios países, porque muchas de las causas de problemas de injusticia también tienen que ver con nosotros, con nuestros países. Y doy un ejemplo. Y sí, es una reflexión importante que creo que nunca nos hacemos. Sí, por ejemplo, yo vivo en Canadá y en Canadá hay muchas empresas mineras y muchas de esas empresas son presentes en países del sur, por ejemplo, República Dominicana, hay 2 empresas canadienses de oro, o en Colombia, o en Honduras, y también en la República Democrática del Congo. Y esas empresas son presentes en comunidades donde están trabajando organizaciones de jesuitas. Y esas comunidades están siendo afectadas por la manera en que estas empresas trabajan, que han echado a la gente de sus tierras o las comunidades ya no pueden tomar el agua del río o no pueden cosechar por la contaminación de sus tierras. Y entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestros países para asegurar que nuestras empresas trabajen y tengan criterios de trabajo que respecten las comunidades locales. Y nosotros tenemos la ventaja de tener esos vínculos con esas comunidades. Yo he visitado una comunidad en República Dominicana donde opera una empresa canadiense y pues yo cuando vi lo que estaba sucediendo y dije que era canadiense, yo me puse a llorar porque realmente tenía
como me dio mucha vergüenza que como canadienses nosotros estábamos presentes de esta manera. Entonces, el rol de organizaciones como la nuestra y la red es también de trabajar en nuestros países, de crear conciencia entre la población de España, Canadá, Alemania, donde sea, sobre cómo nuestros países están afectando la vida de mucha gente, y tenemos una obligación, yo creo, una responsabilidad de hacer que nuestras relaciones cambien. Y ese también es el rol de la Red Javier. Es un rol muy importante. ¿Hay algún escenario en particular donde este trabajo de la Red Javier pues haya sido especialmente exitoso, inspirador, que a ti te haya impactado incluso? Sí. ¿De forma especial? Sí, hay Bueno, muchos. lo que me has contado de Dominicana a mí también me ha impactado, ¿eh? Sí, no, realmente eso fue una experiencia muy fuerte, y hay muchas otras así. Yo creo que la manera, hay varios ejemplos. Uno que quiero mencionar fue la manera que la Red Javier respondió a la pandemia del COVID. El COVID. Que como red escribimos a todas las conferencias de jesuitas en los varios continentes diciendo cómo los podemos ayudar en este momento, porque sabíamos que nosotros en nuestros países nos afectó mucho, pero imagínense también en países tipo en India, donde le dieron pocas horas a la gente de irse todos los migrantes, de regresarse a sus casas, y algunos se pasaron días caminando porque no había transporte, no había nada, y se quedaron sin trabajo, sin transporte, tratando de regresar a sus países. Y esta gente por la calle, durmiendo, tratando de encontrar cómo comer, y los jesuitas tratando de responder. Eso es solamente un ejemplo. Y entonces juntamos esfuerzos para decir cómo los podemos ayudar en este momento. Y se coordinó toda una serie de proyectos que pudimos apoyar en esas zonas donde organizaciones vinculadas a la compañía estaban respondiendo a esta crisis. Y yo creo eso fue un ejemplo de una manera en que la red trabajó de manera conjuntamente, coordinada, para responder a una necesidad. Y eso fue un ejemplo. Y yo creo que fue muy exitoso esta coordinación. La otra otro ejemplo es, el año pasado fui a Nepal, y yo había estado hace muchos años después del terremoto, y había visitado varias zonas que estaban completamente destruidas, y ahora regresé después de unos años, el año pasado, y ya había todo un centro que fue creado gracias al apoyo que dio la red Xavier como respuesta al terremoto, y se construyeron escuelas, se apoyaron capacitaciones de profesores, y hay un centro ahora de los jesuitas que apoya el apostolado social en el país, que no existía antes. Entonces, gracias a ese esfuerzo coordinado, se ha creado una institución y un trabajo que va a tener impacto a largo plazo. Entonces no es solamente una respuesta puntual, sino algo que ha puesto raíces para un trabajo en el futuro. El medio ambiente también es uno de las causas de la Red Javier en las que trabaja, ¿no? Sí. Medio ambiente, migración, derecho a la educación, y el apoyo a la
defensa de derechos humanos y la participación. Medio ambiente, esas temáticas en que trabajamos, incluso el medio ambiente, son temáticas que surgen desde una lectura del contexto internacional en este momento, una lectura de nuestro entorno y de cuáles son esas causas que están afectando la vida de la gente que viven más al margen de la sociedad. Y son las temáticas que surgen desde la lectura que hacen nuestros contrapartes en el sur. Estas son que si preguntamos a la conferencia de provinciales de América Latina o de África o de Asia, ¿cuáles son las temáticas en este momento más importantes para el contexto social? Son estas: medio ambiente, educación, migración, falta de democracia, participación, derechos humanos. Y entonces nosotros tratamos de responder a lo que nos cuentan, porque ese es otro aspecto que no he mencionado, que me parece muy importante mencionar, que en lo largo de estos años los procesos que se han desarrollado miran hacia siempre estar a la escucha de las necesidades que son expresadas por la Compañía de Jesús en los países en que queremos apoyar. O sea, que no entramos nosotros con nuestras prioridades, si son las prioridades de ellos. Y entonces, medio ambiente, que tú mencionas, eso está teniendo un impacto. Bueno, justo en estos días, en las últimas semanas, ha habido una emergencia en Myanmar por los... de la que no se ha hablado, que todavía o sea, no ha saltado a los medios de comunicación. Sí, exacto. Y hay una emergencia, sea por la situación política del país, y ha habido un llamado por parte de la compañía ahí de hacer trabajo de solidaridad, pero también hubo una emergencia por flooding, o sea, las lluvias, sí. Y miles de personas han sido desplazadas porque se han cubierto sus tierras y sus casas están bajo el agua. Y esto es vinculado con el cambio climático. Y si pasamos en África, también hay muchas experiencias de gente que se desplazan forzadamente, no solo por la guerra, sino también por el cambio climático, desertificación por un lado, lluvias por el otro. Y en estas condiciones afectan más que nada a la gente que es más marginada, a la gente que vive en casas que son hechas de barro, que viven en condiciones cerca del río. Los que más son afectados por el medio ambiente, el cambio climático, son la gente que vive al margen. Y entonces los más pobres. Y es por eso que nosotros tenemos que responder a esa temática. Por último, uno de los últimos acontecimientos en los que la Red Javier se ha movilizado es la situación en Líbano. ¿De qué forma se está respondiendo a esta emergencia? Sí. Bueno, eso me parece un muy buen ejemplo de cómo la red trabaja de manera coordinada y que es la manera en que tenemos que trabajar. Tenemos, como mencioné antes, tenemos un protocolo que seguimos. La primera cosa que se hace es pedir a la provincia del Medio Oriente y a Servicio de Jesuitas Refugiados si ellos sí están respondiendo a esta crisis.
Como ya sabemos, miles de personas ya han sido desplazadas por el conflicto y hay gente que no tiene dónde vivir, qué comer, y entonces ahí hay ya una presencia bastante fuerte del Servicio Jesuita Refugiados. Además, la provincia tiene otras iniciativas como un centro para migrantes que ha tenido por varios años. Y esas instituciones, por ejemplo, el Servicio Jesuita Refugiados, ha tenido que parar su programa que hace de formación, educación, y han tenido que cerrar sus centros educativos, pero han inmediatamente cambiado su trabajo. Todo el equipo se ha dedicado a ayuda de emergencia a la gente que está siendo desplazada. Inclusive los miembros del equipo mismo que viven en el sur del Líbano han tenido que desplazarse de sus propias casas. Pero siguen trabajando apoyando a los ciudadanos, la gente con quien ha trabajado. La provincia ha abierto centros de retiros, escuelas para acoger gente que ha sido desplazada. Y están dando comida, vivienda, víveres y también ropa. Y entonces sí están respondiendo. Entonces, frente a eso, nosotros como red hemos decidido que sí los vamos a apoyar. Inmediatamente, dentro de las primeras 24 horas, ya habíamos tenido las primeras reuniones con el equipo del Servicio Jesuita Refugiados en el Líbano y también la Oficina Internacional y algunos de nosotros en la red, y nos reunimos. Hay un comité que se llama de respuesta a la crisis, Crisis Management Team, y nosotros como red, Javier, somos parte de ese grupo y nos reunimos cada unos días, veces una vez por semana. El equipo del Líbano nos cuenta qué están haciendo, cuál es la situación y nosotros cómo responder. Entonces hemos lanzado campañas para levantar fondos, recoger fondos para la emergencia, y hemos compartido también materiales de comunicación, fotos para ayudarnos en hacer nuestras campañas. Y entonces estamos dando una respuesta colectiva a una situación de emergencia. Muchas gracias, Jenny, por todo lo que nos has contado, por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Ha sido un placer, pero sobre todo ha sido muy ilustrativo el escucharte, y yo creo que hoy todos hemos aprendido mucho sobre lo que hace sobre el terreno la Red Javier. Y gracias a todos ustedes, a todos los oyentes, por estar ahí una semana más. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.